Hola, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, según cuando lo escuchen. Nos volvemos a encontrar y esta vez va a ser por la unidad número 3. Me pidieron que trate de ser un poquito más detallista con los temas, así que vamos a hacer esto un poquito más largo. Yo siempre trato de hacerlo breve para que sea general, pero bueno, ya teniendo en cuenta esto vamos a meternos más en los temas. Así que bueno, vamos a hablar hoy de la unidad número 3 de Civil 1. Así que bueno, acompáñenme mientras desglosamos cada uno de estos aspectos y comprendemos la importancia en la vida cotidiana y en el ámbito legal. En esta unidad tenemos que comenzar con lo básico, que es el nombre. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué es el nombre? El nombre es un atributo esencial de la personalidad de cada individuo que permite su identificación en la sociedad. En términos jurídicos, hablamos de un derecho personalísimo, es decir, es un derecho propio de cada persona, irrenunciable e intransferible. Esto significa que el nombre nos pertenece desde el momento en que nacemos y nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Cuando hablamos de nombre estamos refiriéndonos a un conjunto de palabras que incluyen el prenombre, por ejemplo, María, Juan, Luis, y el apellido como Rodríguez, Pérez, López. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica del nombre? Desde una perspectiva legal, el nombre es considerado un derecho personalísimo y un deber jurídico. Es un derecho porque nos pertenece y podemos exigir su uso correcto. Es un deber porque el Estado nos impone la obligación de tener uno para facilitar nuestra identificación. Esta regulación responde a la necesidad de organizar y registrar a las personas en la sociedad, garantizando que cada uno de nosotros tenga una identidad única y reconocible. El nombre está protegido por diversas normas, como las del Código Civil y Comercial de la Nación, que aseguran su correcta inscripción y su uso. Y de hecho el artículo 62 del Código Civil menciona que toda persona tiene derecho y deber de llevar un nombre, lo cual enfatiza su importancia legal y social. Hablemos ahora de los elementos del nombre, que son el prenombre y el apellido. El prenombre es la palabra que se asigna al momento del nacimiento, la que nos identifica de manera más personal, por ejemplo, María o Carlos. El prenombre debe cumplir con ciertas reglas para ser válido, como no ser ofensivo ni confuso respecto al género de la persona, y esto es importante para proteger la dignidad y el desarrollo de la identidad de cada persona. El apellido, este suele derivarse de los progenitores, tanto del padre como el de la madre. En los casos de adopción, el adoptado puede llevar el apellido de sus padres adoptivos. La elección del orden de los apellidos puede ser acordada entre los progenitores, y si no hay acuerdo, la decisión la toma el juez. Esto lo dice el artículo 64 del Código Civil. El apellido no solo nos vincula con nuestra familia, sino también con nuestra herencia cultural y social. Pasemos al régimen legal que regula el nombre. El nombre se inscribe en el registro civil al momento del nacimiento, y este acto tiene efectos legales. La inscripción es fundamental porque una vez realizada permite que el nombre esté protegido frente a posibles confusiones o suplantaciones. La inscripción en el registro civil garantiza que los datos personales sean accesibles y que se puedan acreditar formalmente en cualquier situación legal o administrativa. El artículo 69 del Código Civil regula la posibilidad de cambiar o rectificar un nombre cuando existen motivos justificados. Es un sistema que equilibra la estabilidad de la identidad registrada con la necesidad de proteger los derechos individuales de las personas. Bueno, ahora veamos el tema de los cambios o adiciones de nombre, que es un proceso que se puede llevar a cabo bajo ciertas circunstancias. El cambio de nombre. La persona puede solicitar el cambio de su nombre cuando éste es considerado ofensivo, ridículo o infamante. Por ejemplo, si alguien se llama de una manera que le causa vergüenza o afecta su dignidad, puede iniciar un proceso judicial para modificarlo. También es posible cambiar el apellido. Sí, por ejemplo, se reconoce la paternidad o maternidad de un progenitor que no figuraba en el acta de nacimiento original. Adiciones de nombre. En algunos casos se puede solicitar agregar un prenombre o apellido adicional, como cuando una persona es reconocida por un progenitor biológico, después de haberse realizado la inscripción inicial.
También puede suceder que, por razones culturales o de identidad, alguien quiera agregar un apellido familiar que haya usado de manera constante en su vida social. Para ambos casos, el procedimiento requiere la intervención de un juez, quien evaluará si los motivos son válidos y si el cambio no genera confusión respecto a la identidad de la persona. La rectificación del nombre es otra posibilidad que contempla la ley y se refiere a corregir errores en la inscripción del nombre en el registro civil. Y esto puede incluir errores ortográficos, omisiones o cualquier inconsistencia que haya ocurrido al momento de la inscripción. Por ejemplo, si en el acta de nacimiento de una persona se escribió su nombre como Juna en lugar de Juan, esa persona tiene derecho a solicitar la rectificación para corregir ese error. Y este tipo de trámite es fundamental para asegurar que el registro civil refleje correctamente la identidad de la persona y evitar problemas legales en el futuro. Eh, Finalmente hablemos de la protección jurídica del nombre, que es fundamental para prevenir su uso indebido. El nombre está protegido por el derecho a la identidad y la privacidad. Esto significa que nadie puede usar el nombre de otra persona sin su autorización, especialmente si lo hace para perjudicarla o confundir a terceros. El artículo 71 del Código Civil regula las acciones de protección del nombre, permitiendo que una persona demande si alguien utiliza su nombre de manera indebida. Por ejemplo, si un escritor utiliza el nombre de una persona real sin su consentimiento en un libro de ficción, esa persona podría solicitar que se cese el uso de su nombre y pedir una indemnización por los daños causados. La protección del nombre también implica el derecho a ser identificado de manera correcta en todos los actos públicos y privados, como contratos, documentos oficiales y publicaciones. Esto es esencial para que las personas puedan ejercer sus derechos de forma plena y sin obstáculos. Bueno, ahora seguro que todos nos identificamos con nuestro prenombre. Tal vez algunos tengan un sobrenombre con el que los conocen sus amigos o familiares y otros en ámbitos creativos o profesionales usan un seudónimo. Pero ¿sabemos realmente qué significa cada uno de estos términos y cuál es su importancia? Acompáñenme mientras exploramos a fondo qué son el prenombre, el sobrenombre y el seudónimo, como cada uno juega un papel único en nuestra identidad. Vamos a empezar por el prenombre, que es probablemente el más conocido y el que todos llevamos desde el nacimiento. El prenombre es la parte del nombre con la que nos llaman en la vida cotidiana, como María, José, Carlos o Ana. Es el primer contacto que tenemos con la identidad y nos diferencia dentro de nuestra familia y comunidad. El prenombre tiene una naturaleza oficial y legal, ya que es el que se registra en el acta de nacimiento y queda inscrito en el registro civil. Esto le da un valor jurídico, ya que cualquier documento oficial que emitamos, desde nuestro documento nacional de identidad hasta los contratos, lleva este prenombre. En Argentina, el Código Civil y Comercial regula el prenombre en el artículo 63, que establece algunas condiciones para su elección. Por ejemplo, no se pueden elegir nombres que sean ofensivos, ridículos o que generen confusión sobre el género de la persona. Esto tiene un objetivo claro: proteger la dignidad de la persona y asegurar que el nombre no se convierta en un motivo de burla. Un ejemplo de esto sería, si los padres desean ponerle a su hijo un nombre que puede ser motivo de ridiculización en la sociedad, como Batman, el registro civil puede rechazar esa solicitud en base a la protección de la dignidad del niño. El prenombre, por lo tanto, es más que una elección personal, es una herramienta legal que nos conecta con la sociedad. Ahora pasemos a algo un poco más informal, que es el sobrenombre. A diferencia del prenombre, el sobrenombre no tiene un registro oficial, pero sí tiene un gran valor en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos de ustedes tienen un apodo que les pusieron de niños y que se ha quedado con ustedes hasta hoy? Eso es un sobrenombre. El sobrenombre surge de forma espontánea y generalmente refleja algún rasgo físico, una característica de la personalidad o alguna anécdota especial. Por ejemplo, si alguien es muy alto puede que lo llamen gigante, o si siempre anda corriendo tal vez le digan Flash. Es un nombre que nos da la comunidad y que a veces se convierte en una forma cariñosa de identificación. El nombre no tiene valor legal, es decir, si firmamos un contrato no podemos usar nuestro sobrenombre, ya que este no nos identifica oficialmente. Sin embargo, tiene un peso social y emocional significativo. Es una forma de conexión con nuestro entorno cercano y puede transmitir afecto o cercanía.
En algunos casos, los sobrenombres se vuelven tan populares que incluso superan al nombre real de la persona. ¿Alguna vez conocieron a alguien que todos llaman por su apodo y ni siquiera saben cuál es su nombre verdadero? Un detalle importante es que aunque el sobrenombre no esté regulado como tal, su uso indebido puede dar lugar a conflictos legales si se usa para difamar o insultar a alguien. Por ejemplo, si un medio de comunicación decide utilizar un apodo ofensivo para referirse a una persona en una noticia, esa persona podría demandar por daño a su honor. Así que, aunque sea más informal, no deja de tener un impacto en la vida social. Ahora llegamos a un concepto más creativo y a veces un poco misterioso, que es el seudónimo. A diferencia del sobrenombre, el seudónimo sí puede tener un valor legal si se utiliza de forma constante y pública. Un seudónimo es un nombre que alguien adopta para identificarse de forma diferente a su nombre real, sobre todo en ámbitos artísticos, literarios o profesionales. Los seudónimos son comunes entre escritores, músicos, artistas y hasta periodistas que buscan una identidad distinta para su obra. Pensemos por ejemplo en Ricardo Arjona, que en realidad se llama Edgar Ricardo Arjona Morales, o en el famoso Mark Twain, cuyo verdadero nombre es Samuel Clemens. Estas personas adoptaron un seudónimo para ser conocidos de una forma específica y muchas veces el seudónimo se convierte en su principal identidad ante el público. El artículo 72 del Código Civil regula la protección de los seudónimos en Argentina. Indica que si una persona usa un seudónimo de manera constante y pública, este puede ser protegido legalmente. Esto significa que alguien no podría usar ese seudónimo sin autorización, de la misma forma en que no se puede usar el nombre legal de otra persona para beneficiarse de su fama o reconocimiento. Un caso muy famoso es el del escritor español Fernando Pessoa, quien usaba múltiples seudónimos para firmar sus obras, creando incluso personalidades distintas para cada uno de ellos. Esto le permitía explorar diferentes estilos literarios y expresar su creatividad de maneras únicas. Pero si alguien hubiera intentado publicar un libro bajo el nombre de uno de sus seudónimos, probablemente habría tenido que enfrentar un problema legal. El seudónimo, por lo tanto, tiene un doble rol. Por un lado, permite a la persona crear una identidad diferente para proteger su privacidad o expresar su creatividad. Y por otro, puede ser una marca personal que merece protección frente a terceros. Vamos a hablar ahora sobre el cambio, adición y supresión del prenombre y apellido. Puede que algunos de ustedes se estén preguntando por qué alguien iba a querer cambiar o añadir un nombre o cómo se lleva a cabo ese proceso. Bueno, quizás escucharon de casos en los que se decide eliminar un apellido por razones familiares, y en este podcast vamos a explorar qué significa cada uno de estos procesos, en qué situaciones se pueden aplicar y cómo la ley argentina, específicamente el Código Civil, regula estas situaciones. Comencemos por el tema del cambio del nombre, que es uno de los más comunes cuando hablamos de la identidad personal. En Argentina el Código Civil establece que, aunque el nombre es algo que nos acompaña desde el nacimiento, hay circunstancias especiales que permiten su cambio. Y esto está regulado por el artículo 69 del Código Civil. ¿Por qué cambiar un nombre? Hay muchas razones que pueden llevar a una persona a solicitar el cambio de su prenombre o apellido. Una de las principales razones es que el nombre o apellido resulta infamante, ridículo o impropio. Imaginemos, por ejemplo, a alguien que lleva un nombre que provoca burlas constantes. Esto afecta su dignidad y la ley entiende que en estos casos cambiar el nombre puede ser un derecho necesario para proteger la integridad de la persona. También puede darse el caso de que alguien quiera cambiar su apellido por un cambio en la afiliación. Supongamos que un joven es reconocido por su padre biológico después de haber sido registrado solo con el apellido de su madre. En este caso, el joven podría desear llevar el apellido de ambos progenitores y solicitar un cambio para reflejar su verdadera identidad familiar. Otro ejemplo es el cambio de nombre relacionado con la identidad de género. Una persona que ha realizado una transición de género puede solicitar un cambio de nombre para que su documento de identidad refleje el género con el que se identifica. En Argentina la ley de identidad de género facilita este proceso, garantizando que todos puedan llevar el nombre que corresponde a su identidad sentida.
En todos estos casos, el proceso de cambio de nombre o apellido requiere la intervención de un juez, quien evaluará los motivos y determinará si el cambio es procedente, siempre buscando proteger la dignidad y la estabilidad social de la persona. Bueno, ahora hablemos de la adición del nombre o el apellido, un proceso que quizás no es tan conocido, pero que también tiene una gran relevancia. ¿Cuándo se puede añadir un nombre o apellido? La adición es posible en situaciones como el reconocimiento de paternidad o maternidad. Imaginemos a una persona que fue registrada con el apellido de su madre porque en su momento no fue reconocida por su padre biológico. Años después, su padre decide reconocerla legalmente. En este caso, la persona puede solicitar la adición del apellido del padre, de manera que ambos apellidos estén presentes en su identidad legal. Otro ejemplo es una adición de un prenombre por razones culturales o personales. Supongamos que una persona lleva un nombre indígena que representa su cultura y comunidad, pero que no fue registrado inicialmente. Puede solicitar la adición de este prenombre para reflejar mejor su identidad cultural en los registros oficiales. El artículo 69 del Código Civil regula estos procedimientos, asegurando que las solicitudes de adición sean justificadas y que no causen confusión en la identificación de la persona. Es importante entender que la adición de un nombre no se trata solo de un capricho, sino de una necesidad de reflejar de forma más completa la identidad de una persona. El proceso de adición, al igual que el cambio, requiere la aprobación de un juez y una vez que se concede, se inscribe en el registro civil, garantizando que los documentos oficiales reflejen la nueva identidad de la persona. Finalmente llegamos a la supresión del nombre o apellido, y este proceso implica eliminar un nombre o apellido que ya estaba registrado y que la persona no desea conservar. ¿Por qué suprimir un nombre? Las razones para suprimir un nombre pueden ser muy personales. Un caso típico es cuando una persona lleva un nombre compuesto y decide que prefiere ser conocida solo por una parte de ese nombre. Por ejemplo, alguien registrado como María Fernanda que prefiere suprimir María y quedar solo con Fernanda, la ley permite este tipo de supresión si se demuestra que la persona ha sido conocida de esa manera por un largo tiempo y que eliminar el nombre no generará confusión. La supresión de un apellido es más delicada y generalmente está relacionada con con situaciones como el desconocimiento de la filiación. Supongamos que alguien descubre que el padre que figura en su acta de nacimiento no es realmente su progenitor biológico. Esa persona puede solicitar la supresión del apellido de quien se consideraba su padre, especialmente si desea que su filiación refleje solo a su madre o a su padre biológico. Este proceso, al igual que los anteriores, requiere la intervención judicial. El juez evalúa la supresión y si es acorde a la ley y si no va a afectar la claridad de la identidad de la persona ante la sociedad. El artículo 69 del Código Civil también regula la supresión del prenombre y apellido, indicando que debe haber motivos válidos para realizar esta modificación y que la decisión debe ser inscrita en el registro civil para que tenga validez oficial. Es importante resaltar que todos estos procesos de cambio, adición y supresión del prenombre o apellido tienen un propósito fundamental: proteger la identidad de la persona y asegurar que los registros oficiales reflejen su realidad personal y familiar de manera correcta. Estos procedimientos garantizan que una persona no se vea obligada a mantener un nombre que afecta a su dignidad o que no corresponde a su identidad. También aseguran que cada cambio esté justificado y que no se preste a posibles fraudes o confusiones legales. Esto hace a través de la intervención de la justicia y la inscripción en el registro civil. Al final, aunque el nombre es algo profundamente personal, la ley establece un marco para su manejo que busca equilibrar la autonomía de la persona con la necesidad de la seguridad y claridad en la identificación oficial. Vamos a hablar ahora sobre el estado de las personas, sus caracteres, la propiedad del Estado, la posesión del Estado, la prueba del Estado y el papel que juega el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER. Entender estos conceptos nos permite ver cómo se estructura legalmente la identidad de cada individuo en la sociedad y cómo se protegen los derechos vinculados a esa identidad. Empecemos con lo más básico. ¿Qué es el Estado?
En el ámbito jurídico, el estado de una persona se refiere a una posición o situación jurídica dentro de la sociedad. Esto incluye su estado civil como casado, soltero, divorciado o viudo. Su estado de familia como hijo, padre o madre. El estado es fundamental porque determina qué derechos y obligaciones tiene cada persona en relación con los demás y frente a la ley. Por ejemplo, el estado de hijo da lugar a derechos como el de recibir alimentos de sus padres, mientras que el estado de cónyuge implica derechos y obligaciones mutuos entre los esposos. En definitiva, el estado nos define dentro de las estructuras familiares y sociales y es la base para muchas decisiones legales que afectan la vida cotidiana de las personas. Pasemos ahora a los caracteres del estado. Los caracteres son las cualidades que definen al estado jurídico de una persona. Vamos a ver algunos de los más importantes. Primero, es único e indivisible. Cada persona tiene un solo estado civil a la vez. Esto significa que una persona no puede ser casada y soltera simultáneamente. Imaginemos a Juan, quien está casado con Laura y no puede tener el estado de soltero al mismo tiempo, ya que el estado de casado reemplaza al anterior. Esta cualidad asegura claridad en la identificación y evita conflictos legales. Es también inalienable. El estado no puede ser transferido ni cedido a otra persona. Es decir, no podemos vender nuestro estado de casado o de hijo a otra persona. El estado es una característica personal que no se puede separar de la identidad del individuo. Es también imprescriptible. Esto significa que el estado no se pierde ni se gana por el simple transcurso del tiempo. Por ejemplo, si alguien ha sido registrado como hijo, no pierde ese estado, aunque pase el tiempo. Solo se puede modificar si hay un cambio formal en el registro civil, como el reconocimiento de paternidad de otra persona. Es también indisponible. El estado no puede ser alterado a voluntad de las partes. Para que cambie el estado civil de alguien, como de soltero a casado, es necesario cumplir con un acto formal como el matrimonio. Esto protege la estabilidad de las relaciones jurídicas. Bueno, vamos a ver ahora la propiedad del Estado, que hace referencia a los derechos y obligaciones que una persona adquiere en función de su estado. Por ejemplo, ser padre implica una serie de derechos como el derecho a convivir con sus hijos, pero también conlleva responsabilidades como el deber de alimentar y cuidar a esos hijos. Imaginemos a Sofía, quien ha sido reconocida legalmente como la hija de Pedro. Este reconocimiento le da a Sofía la propiedad del Estado. Es la propiedad del Estado como hija, lo cual significa que tiene derecho a ser mantenida y educada por Pedro, mientras sea menor de edad. De igual manera, Pedro tiene la obligación de cumplir con estos deberes. La propiedad del Estado es, por tanto, la forma en la que los derechos y deberes se distribuyen dentro de las relaciones familiares. Bueno, ahora vamos a hablar de la posesión de Estado, que es un concepto muy interesante porque no se basa solo en lo que está registrado, sino en cómo la sociedad ve y reconoce esa relación. La posesión de Estado se manifiesta a través de tres elementos. El primero es el nomen, es cuando una persona lleva el nombre de quien se dice que es su padre o madre. Por ejemplo, si Sofía es conocida como Sofía García porque su padre es Pedro García, eso contribuye a su posesión de Estado como hija de Pedro. En segundo lugar tenemos el tratactus, que es el trato que se da entre la persona y su familia. Si Pedro trata a Sofía públicamente como su hija, presentándola como tal en la comunidad y ejerciendo el rol de padre, esto refuerza la posesión de Estado. En tercer lugar tenemos la fama, que es la percepción de la comunidad respecto a esa relación. Si los vecinos, amigos y familiares de Sofía y Pedro la reconocen como la hija de Pedro, entonces la fama ayuda a confirmar esa posesión de Estado. La posesión de Estado es importante porque en algunos casos puede ser usada como prueba para establecer una relación de parentesco, especialmente si no existe un registro formal o si se desea impugnar una filiación registrada. La prueba del Estado se refiere a los medios a través de los cuales se puede demostrar el estado civil o de familia de una persona. En la mayoría de los casos, la prueba más sólida es la inscripción del nacimiento, matrimonio o defunción en el registro civil.
Por ejemplo, si queremos probar que Juan está casado, bastará con presentar la partida de matrimonio expedida por el registro civil. Y esto proporciona certeza jurídica y evita que haya dudas sobre su estado. Sin embargo, en casos donde no existe un registro formal o hay disputas sobre la filiación, la posesión de estado puede ser utilizada como prueba. Así, si Sofía quiere demostrar que es la hija de Pedro y no hay un acta de nacimiento que lo respalde, puede presentar testigos y pruebas que demuestren que siempre ha sido tratada como su hija. Finalmente veamos el papel del Registro Nacional de las Personas, el RENAPER. Este organismo es fundamental para el manejo de la identidad de todos los ciudadanos argentinos. El RENAPER se encarga de llevar el registro de los datos personales como el nombre, estado civil, filiación y domicilio. El artículo 562 del Código establece que todos los actos que afecten el estado civil de las personas deben ser registrados en el registro civil. Esto incluye nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones. El RENAPER centraliza esta información, facilita su acceso, lo que garantiza que cualquier modificación del estado esté debidamente registrada y tenga validez oficial. La importancia de este registro es que permite que cualquier ciudadano pueda acceder a su documentación y que las autoridades puedan verificar la identidad y el estado de cada persona de manera segura. Sin el RENAPER será imposible mantener un control ordenado de la identidad de millones de personas, lo que podría llevar a problemas legales y sociales. Bueno, vamos a hablar ahora de las acciones de Estado, y puede que muchos de ustedes se pregunten qué son y por qué son tan importantes. En términos simples, las acciones de Estado son procedimientos legales que permiten a una persona establecer o modificar o impugnar su estado civil o su estado de familia. Estos conceptos, aunque parecen abstractos, son fundamentales porque nos permiten acceder a derechos, reclamar reconocimiento o modificar situaciones que afecten nuestra identidad. Antes de entrar en detalles, es importante entender de qué hablamos cuando nos referimos a las acciones de Estado. En el derecho argentino, el Código Civil y Comercial regula la forma en que se establecen, modifican o impugnan situaciones vinculadas a la identidad de una persona. Estas situaciones pueden incluir la filiación, el matrimonio y el divorcio, y cualquier otra condición que afecte la forma en que una persona sea reconocida en la sociedad. Imaginemos, por ejemplo, que alguien descubre que su padre biológico no es quien figura en su acta de nacimiento. En este caso, la persona podría iniciar una acción de impugnación de paternidad para que el registro civil refleje su verdadera filiación. Esto nos muestra que las acciones de Estado no solo son procedimientos legales, sino herramientas para garantizar que la identidad de una persona sea reconocida correctamente. Las acciones de Estado se pueden dividir en varias categorías dependiendo de lo que se busca lograr. Vamos a ver los tipos más importantes y cómo cada uno cumple una función específica. Acciones de filiación son aquellas que permiten establecer o impugnar la relación de parentesco entre padres e hijos. La filiación puede ser de varios tipos, como la filiación biológica, adoptiva o por reconocimiento. La acción de reclamación de filiación. Supongamos que un adulto que nunca fue reconocido por su padre biológico quiere establecer legalmente esa relación. Puede iniciar una acción de reclamación de filiación, tal como lo establece el artículo 586 del Código Civil. Esta acción puede ser iniciada por el hijo o por el progenitor que busca ser reconocido. Es una forma de garantizar que todos tengan el derecho de conocer su origen y de ser reconocidos por su familia. La acción de impugnación de filiación. Vamos a pensar en el caso contrario. Si una persona descubre que el hombre que la reconoció como hijo en realidad no es su padre biológico, puede presentar una acción de impugnación de filiación y esto está regulado por los artículos 593 y 599 del Código Civil y permite corregir el error en el acta de nacimiento. Es un procedimiento delicado ya que implica la modificación de un vínculo que ya estaba registrado y afecta profundamente la identidad familiar. En cuanto a las acciones de Estado civil, hay que decir que estas acciones se refieren a las situaciones que afectan la condición de una persona como casada, soltera, divorciada o viuda. A menudo estas acciones
tienen que ver con la validez de un matrimonio o con la posibilidad de disolverlo. La acción de nulidad de matrimonio, imaginemos a una persona que descubre que su cónyuge ya estaba casado con otra persona cuando contrajeron matrimonio. En este caso podría iniciar una acción de nulidad de matrimonio para que el matrimonio sea declarado nulo. Los artículos 408 al 414 del Código Civil establecen que un matrimonio puede ser anulado si se demuestra que hubo un vicio en el consentimiento o que no se cumplieron los requisitos legales para contraerlo. Acción de divorcio. Aunque hoy en día el divorcio es mucho más sencillo que en el pasado, sigue siendo una acción de Estado, porque implica un cambio en la situación legal de una persona. El artículo 437 del Código establece que cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio, sin necesidad de justificar una causa. Esto facilita el acceso a la disolución del vínculo matrimonial, permitiendo que ambas partes puedan reorganizar su vida personal y legal. Acciones de adopción. Las acciones de adopción son procedimientos que permiten que un niño o adolescente sea integrado a una nueva familia con los mismos derechos y deberes que un hijo biológico. Estas acciones son fundamentales para proteger el interés superior del niño y asegurar que reciba la atención y el amor necesario en un entorno familiar. Existen diferentes tipos de adopción, como la adopción plena y la adopción simple, reguladas por los artículos 611 al 634 del Código Civil. La adopción plena, por ejemplo, rompe todos los vínculos legales con la familia biológica, mientras que la adopción simple mantiene algunos vínculos, como el derecho de herencia, y este tipo de acción de Estado asegura que el niño adopte el apellido de sus adoptantes y sea tratado como un hijo para todos los efectos legales. Acción de rectificación de partidas. La acción de rectificación de partidas es un procedimiento que permite corregir errores en los documentos de identidad que registran el estado civil de una persona, como el acta de nacimiento, de matrimonio o de defunción. Por ejemplo, si un error tipográfico en el acta de nacimiento de una persona altera su nombre, ésta puede solicitar la rectificación para que el registro civil corrija el error. Esto es fundamental para evitar problemas legales en el futuro y garantizar que los documentos de identidad reflejen la realidad. El artículo 69 del Código Civil regula estos procedimientos asegurando que las personas puedan mantener una identidad precisa y veraz. Ahora que conocemos los tipos de acciones de Estado, es importante entender su relevancia. ¿Por qué son tan importantes estas acciones? Bueno, en primer lugar, protegen el derecho a la identidad, que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos. El derecho a saber quiénes somos y de dónde venimos es esencial para el desarrollo de cualquier persona. En segundo lugar, estas acciones garantizan que la situación legal de una persona esté acorde con su realidad personal. Esto no solo facilita el acceso a otros derechos, como la herencia, la patria potestad o la seguridad social, sino que también evita problemas legales en el futuro. Finalmente, las acciones de Estado brindan un marco de seguridad jurídica, al ser procedimientos regulados y supervisados por un juez. Aseguran que los cambios se realicen de manera adecuada, evitando abusos y fraudes que podrían perjudicar a las personas involucradas. Bueno, esto es todo lo que tenemos para ver hoy de la unidad número 3. Así que espero que les sea útil y nos estamos viendo en el próximo, que será por la unidad número 4. Hasta la próxima.